Hola, hola familia, bienvenidos al Pensadero 503 en esta edición de fin de año 2020, este 31 de diciembre. Bueno, vamos a hablar hoy de uno de los detalles que nos habían estado sugiriendo recientemente al chat que tenemos de WhatsApp. Nos pasamos la siguiente, bueno, nos llegaron unas preguntas ahí y entre ellas la más importante que logramos destacar, que, o sea, pues estábamos hablando de qué temas íbamos a tocar, qué cosas íbamos a hablar. Hoy vamos a hablar de lo que algunos conocemos como los sesgos ideológicos. En algún punto esto puede ya visualizarse que va a tener que ver mucho de cómo las personas pensamos. O si lo quieren llamar de otro modo, también le podemos decir, pues los juicios de valor que hacemos a la hora de definir nuestras posturas en cuanto a lo que pensamos o las opiniones que damos en general. Bueno, permítanme explicarles un poco qué es un sesgo. Un sesgo es una, una parte, una porción, un grupo, si lo quieren llamar así, un grupo determinado que tiene una tendencia, ya sea, por ejemplo, ideológica, que es lo que nos atañe en este momento, ya sea, podría ser de personas con una cierta, con una cierta enfermedad, con una cierta tendencia a desarrollar ciertas enfermedades, porque si los clasificamos vemos que tienen en común los factores que les permiten desarrollar dichas enfermedades. Eso en el ramo de la salud. Por ejemplo, la gente que es más propensa, por ejemplo, a consumir videojuegos, a hacer más ejercicio, a tener una vida más larga. Todas esas cosas se pueden dividir en sesgos, ¿sí? O sea, en grupos. Ahora bien, ¿son los sesgos ideológicos malos? Sería una buena pregunta. Pues la respuesta, honestamente, es bastante amplia porque nosotros podemos usar los sesgos de dos maneras, como por ejemplo opciones para ordenar el tipo de ideas, prioridades que le damos o con las que separamos, por ejemplo, eh, factores de prioridad, o también puede ser con la que podríamos llegar a caer en lo que nosotros llamamos la discriminación de argumentos, discriminación incluso de otro tipo de pensamiento, etnia, entre otros. Sí, o sea, les voy a explicar. El problema que enfrentamos la mayor parte del tiempo es que nos centramos en sesgos ideológicos afiliados al estilo de vida o a la creencia que hemos tenido o a lo que nos han dicho que es importante o lo que percibimos como importante según la creencia que hayamos recibido. Algunas personas dicen, bueno, si esto sería peligroso, cuáles son los resultados o cuáles podrían ser esos peligros a identificar. Voy a ser muy sincero. Cuando usamos los sesgos de manera ideológica con la función de nosotros autovalidar o desacreditar la opinión de otro individuo, en ese espectro y en esas características, lo que realmente está pasando o que estamos haciendo, para serles franco, es eliminar la oportunidad de aumentar, en este caso, nuestro rango de pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que es,
voy a incluirlo acá de manera corta porque le vamos a dedicar esa parte también en en otro video. Y es esta. Solo pensemos, no sé cuántos de ustedes durante la época que estudiaban tenían compañeros, maestros, que ellos sentían o veían que el mundo y las prioridades en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, yo recuerdo tener compañeros que ellos decían, bueno, es que deberíamos todos de recibir de parte de, por ejemplo, X entidad que el Estado maneja o regula, nosotros deberíamos de recibir ciertos beneficios. Y hablábamos sin saber que, por ejemplo, algo que pasaba en esa época, creo que a muchos, que el Estado no es productor. Y voy a explicar esto, porque aquí empezaban los sesgos de pensamiento y yo recuerdo muchas veces que escuchaba a mis compañeros decir que si alguien opinaba o decía algo en favor o en contra, según lo que ellos entendían que era una ideología política, o lo que sus papás les habían dicho, que era una ideología política, cuando acá creo que estamos bastante conscientes que manejar ese tipo de conversación requiere que realmente busquemos profundizar en entender un poco cómo va la cosa, o realmente de qué se está hablando con las ideologías y qué es lo que realmente figura en ellas, cuáles son sus postulados, o sea, cuáles son los puntos de vista que defienden o argumentan defender y que dicen promover. Pero realmente no pasaba eso. Les voy a decir, lo que pasaba es que en mi época, en mi infancia, todo era como los partidos como los equipos de fútbol. Real Madrid, Barcelona, Arena, el FMLN. Así de simple. Horrible infancia, créanme. Una muy horrible infancia. Si me lo preguntan, durante toda esa época siempre veía las falencias, por decirlo así, de los argumentos de mis compañeros en uno u otro sentido. Voy a serles honesto, en mi casa, sí, en mi casa sí había una gran división porque yo, bueno, yo es cierto, yo solamente me crié con una persona, con un adulto. En este caso, ella tenía un punto de vista radical, para comenzar, y solo hacia un lado del espectro ideológico de los que existía, o sea, de estos. Y la otra parte de mi familia estaba inclinada en contra de ese, o sea, estaba del otro lado. Entonces a mí me parece interesante cuando los veía o los escuchaba hablar, porque muchas veces sus argumentos solamente servían para rebatir, pero nunca construían o edificaban algo con eso. O sea, simplemente decían, tu opción no es viable por esto y el otro es la tuya no es viable por aquello. Y nunca se hablaba de, bueno, pero es que la prioridad debería ser abrazar ideas que involucrasen el progreso conjunto como sociedad, como individuos. Y recuerdo que estas clases siempre pasaban cuando llegamos a temas de la materia de estudios sociales, cuando llegamos a esos temas picantes, cuando se hablaba de los gobiernos del país, los que antecedieron, que la gran mayoría saben, ¿verdad?, cómo pasó esa transformación, la independencia del país. Y algunos compañeros dejaban de notar lo que ellos creían o defendían según lo que sus padres les habían dicho y otros también. Pero como les digo, o sea, realmente solo veía esto más como una disputa entre el Real y el Barça, entre esos compañeros. Y recuerdo que en una ocasión, cuando ya estábamos un poco más grandes, ya alrededor de, obviamente no maduros, para hablar para decir que entendíamos las cosas, porque ya estábamos mentalizados por ese sesgo, ¿sí? Yo recuerdo un compañero que él dijo en una exposición al final, lo tomó casi que parecía una campaña proselitista. Él dijo, proselitista quiere decir a favor de algo. Y él dijo al final, es que si no seguimos, si seguimos así y no buscamos cambiar al gobierno de Arena, dijo él, nunca vamos a dejar de ser pobres, así que hay que darle la oportunidad que merecen a partidos como el FMLN o cualquier otro que ustedes quieran
Y era interesante porque me puse a pensar, si eso lo aprendió de boca de sus padres, o si hasta cierto punto lo aprendió, ok, decir el FMLN, pero nunca aprendió que los otros partidos tenían puntos de vista diferentes, que chocaban en ideología, en operaciones. Era como estar diciendo, y lo digo con toda franqueza, era como estar diciendo, miren, yo no tengo ni la más pinche idea de lo que vengo a decir acá, solamente pienso que hay que quitar a uno para poner a otro en el gobierno ejecutivo. Y fue interesante, de hecho, me mataba de la risa, porque yo les decía, bueno, pero es que tú entendés qué es este partido, o sea, ¿quiénes son? No, no me interesa. Imagínense. Y de hecho, al final hubo un debate. Recuerdo ese profesor, yo creo que quería tirarnos a todos por la ventana porque comenzó así. Después de esa declaración, hubieron algunos que empezaron a decir, no, pero es que estás mal, lo que estás diciendo está muy mal. Si tenemos todo lo que tenemos es gracias a esos partidos políticos o a esos gobiernos que tuvimos, pues decían que no. El profesor al principio se lo tomó como, espero que esto no se lo estén tomando personal. O sea, él lo pensó como, esperemos que esto desaparezca en un par de minutos. Pero al ver que mis compañeros se salían del huacal, vino él y dijo, me gustó bastante su manera de ser como educador porque fue bastante respetuoso y es lo que le digo, ¿verdad? O sea, él con un sentido crítico y siendo un adulto, habiendo vivido ciertas cosas, habiendo conocido las etapas feas de la guerra, también habiendo visto con una lente diferente la perspectiva de lo que fue realmente la firma de los acuerdos de paz, entre otras cosas, y dando hasta cierto punto un buen ejemplo de lo que es ser crítico, él dijo, ok, miren, yo entiendo que algunos de ustedes se están dejando llevar por cosas que sus padres les dicen como, mira, esto nos convendría a nosotros y esto, y él fue el que me impulsó en este pensamiento y él dijo, en cuanto a los políticos, recuerden que un político está viendo sus intereses. Y a veces los políticos le dicen al pueblo que esto, que es el interés del político, es el interés del pueblo para ganar sus votos. En ese momento yo no sabía que estaba empezando a entender lo que era el populismo. O sea, cuando un político te manipula, te compra haciéndose el cool, el mejor, el popular, votas por él y entonces luego, pues vamos a darle un hueso a la gente. Y de hecho, este profesor dijo, incluso dijo él, ¿por qué razones? De hecho, yo estudiaba en esa época, creo que en un lugar que todos conocerán, se llama Antiguo Cuscatlán. Estudiaba en la escuela justo al lado de la alcaldía y decía, por ejemplo, estas personas de acá, dijo, ¿por qué creen ustedes? Porque de hecho los oíamos a muchos de ellos decir que por qué razón ellos tenían a la alcaldesa que tienen aún hasta el día de hoy, que de hecho confían en que va a seguir siendo la alcaldesa. Ellos decían que la razón era porque entre todo lo que la gente podía criticar al partido que ella representaba, ella hacía cosas. Déjenme explicarles, durante ese tiempo yo pude ver de hecho mejoras y desmejoras en ese municipio, porque yo pasé mucho tiempo ahí. Eh, las calles estaban en perfectas condiciones. El nivel de delincuencia era muy bajo, sí existía, pero era muy bajo. Pero también nos dimos cuenta al correr de los años, al ir creciendo y ver cómo las pandillas tomaban terreno en el país, que lo que ella había hecho era hasta cierto punto ofrecer un arreglo para que no hubiera, ¿cómo se dice esto? Una influencia tan arraigada de las pandillas. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿y de dónde o qué cómo? Por ejemplo, voy a hablar de ciertos lugares y ellos decían, muchos de mis compañeros, de hecho, que eran de por esa zona, decían, sí, es que de repente hay gente de otros lados que no son de aquí de Antiguo Cuscatlán, que se han mudado y que de hecho
de repente les llegan a dejar de parte de la alcaldía láminas para sus casas. No crean que los tenían en buenas casas, no, los tenían en comunidades marginales, pero les daban incentivos. Entonces ustedes podrían decirme en este momento, hey, eso es ilegal, hey, eso, créanme, cuando uno tiene 12 años y medio empieza a dar cuenta de esas cosas y de hecho ver realmente cómo se maneja lo que llamamos hoy la corrupción. Permítanme un segundo. Perdón, hubo un problema. Lo siento por eso. Lo que les decía, cualquiera podría decir, bueno, mira, eso es corrupción, es lógico, es simple, eso debe denunciarse. Cuando tenés 12 años y te empezás a dar cuenta cómo la corrupción está pasando en tus narices, es algo que te deja atónito. Y si alguien me dice, ay, yo más joven me di cuenta, yo más joven, felicidades. De hecho, y aquí voy a eso, por ideologías, por sesgo ideológico, cuando yo hablaba de este tema con un adulto que podría tal vez pensar, hacer o decir algo, lo que decía es, bueno, mientras no nos afecte. Y es ahí donde viene el mayor de los problemas. Nuestro sesgo ideológico en el cual empezamos a ser egoístas porque mezclamos todo esto y lo hacemos un sesgo personal en el cual si nosotros no nos sentimos atacados directamente o, o beneficiados, nosotros no hacemos nada. Somos muy reactivos. O sea, esperamos a cierta combinación de factores para que nuestro sesgo ideológico funcione. Y créanme que eso le conviene a todos los estados corruptos o gobiernos corruptos. Lo digo así porque muchas personas dicen, bueno, porque eso está malo, porque eso podría destruir no a El Salvador nada más, sino que a los países en general o a la política en general, lo voy a decir así. Porque entonces, si a ti, como les decía antes, a través del populismo, un candidato, un funcionario, te está dando lo que quieres, tú no dices nada. De hecho, mucha gente decía de esas mismas colonias marginales que ellos sí trabajaban, si eran esto. Es que si tú dices algo, probablemente te echen de la comunidad porque estarías denunciando a los maleantes y la alcaldía. Entonces te pasa y ya no hay nada. De hecho, les voy a solo comentar así superficialmente quienes empezaron a hablar para personas que podían hacer o tener alguna influencia. No sé si ustedes habrán escuchado, hay un lugar que se llama, eh, bueno, le decían la cuchilla en ese lugar. Bueno, existe todavía, ya hay algún grupo de personas, pero hay un cierto sector ahí en la cuchilla en Antiguo Cuscatlán, que lo que pasó fue que este grupo de gente, de hecho eran casi una familia más que todo, pero eran muy numerosos ellos, empezó a, digámoslo, manifestar descontento, quejarse. Se llegó a oídos de personas dentro de la alcaldía, porque muchos tienen personas viviendo en esas áreas marginales, les dan chance en la alcaldía de trabajar y luego ustedes saben, se vuelven un medio de contacto o comunicación, pero no en el mejor de los casos, ¿verdad? Al final esta gente fue sacada de de su lugar de vivienda que ellos habían construido en ese lugar para ser reubicados en, si mal no recuerdo, me dijeron que habían sido llevados cerca de... Oh, ajá. Sí, 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 sí. De lo que hoy en día nosotros conocemos como Ciudad Arce, a ese sector. Y no crean que fue como que, les consiguieron un terrenito bonito. No,
O sea, lo sacaron y fueron a dejar sus cosas a un terreno en Ciudad Arce donde aparentemente la alcaldía o la municipalidad alrededor no tenía pero ni el mínimo interés y allá los fueron a dejar. Triste, pero bueno, de hecho en las noticias salieron algunos detalles. Yo recuerdo en esa época que al principio habían dicho que era porque se tenía un proyecto de hacer una zona sostenible y para evitar los riesgos que ofrecía que la gente viviera ahí. Ahora solo les pregunto, díganme los del tanque, los de la cuchilla que todavía viven ahí, los de la puerta, entre otras comunidades de Antiguo Cuscatlán de índole marginal. eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes nunca fueron movidos hacia otro lado? Sí, es cierto, ustedes siempre se quedaron con la boca callada. Y esto no es un ataque a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, es solamente desvelarles que por mucho que mis compañeros, algunos se debatían por decir que ellos seguían lo que Arena decía, porque era un beneficio y que vivían ahí, y otros decían que el frente era la oportunidad de cambiar y mejorar, vemos que eran sesgos parcializados con información parcializada de sus padres que probablemente no entendían ideologías. ¿Qué vemos hoy? Sí, vemos que estos mercenarios legislativos de esas fracciones de sus partidos hoy son como si fuera una sola cosa. Y lo digo porque se supone, y abro comillas, se supone que no son ni ideologías ni aparatos políticos que velen por los mismos intereses en común y que en teoría velan por diferentes posturas ideológicas del pueblo. Cierro comillas, hipócritas, porque eso es lo que son. De hecho, yo recuerdo haber escuchado, ya he mencionado antes eso, a un líder que se decía llamar el líder fuerte, el ejemplo del, del PCN. Ajá. Hablaba mal de Arena y del FMLN en una campaña allá por el 2009, si mal no recuerdo, y en el 2009 le estaba diciendo de que, bueno, 2008, 2009, fue el 2008, para el 2009, él estaba diciendo que no se podían hacer alianzas, coaliciones con ninguno de estos dos partidos, porque el partido podía sobrevivir solo. Y yo me quedaba, yo ya mi amigo el que acompañé a esto, le quedaba viendo como de, sabes que eso no es verdad, sabes que algo va a pasar. De hecho, fue interesante porque mi amigo casi se pelea conmigo literalmente por esto, por expresarle mi opinión. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y por qué fuiste? Como les estoy diciendo, yo soy una persona que nunca ha dicho, porque tengo este sesgo ideológico, yo no puedo escuchar, ver, oír. De hecho, yo he escuchado de muchos partidos políticos, incluso de los actuales, como en aquella, cuando se formó ya Nuevas Ideas formalmente, he escuchado muchos y sí les digo, Nuevas Ideas necesita muchos cambios, porque hay gente que viene de Arena, por ejemplo, del FMLN, que siguen con las mismas costumbres. Y yo creo que la mayoría se han dado cuenta. Bueno, nos vamos a dar cuenta mejor en la siguiente asamblea. Es obvio que van a ser mayoría y bueno, esperemos que algunos de ellos realmente tomen las posturas de cambio. Si no, y espero por el bien de los salvadoreños que dejemos de ser de sesgos ideológicos que no podemos escuchar una opinión diferente. Y esa ha sido la razón por la que también decidimos hacer esto, porque cuando nos llegaron estos temas sugeridos, nos pusimos a platicar, bueno, ¿qué sería bueno hablar ahora? Y yo dije, bueno, tal vez esto les sirve a la población. Esperamos realmente, familia, que a ustedes les guste esta parte. Y perdonen si estoy siendo muy aburrido con esto, pero quiero que se den una idea y quiero que se pongan en mis zapatos y digan, ¿no es esto lo que les pasó a la gran mayoría de generaciones en este país? Sí. E incluso con alguien que vivió la guerra, como ese profesor que yo tuve, hasta él les puede decir sí. O sea, había muchas personas con sesgos ideológicos tan cerrados y que por ese sesgo al que pertenecían, ellos decían, si yo veo a alguien del sesgo
de la derecha, ellos decían, así de simple, de la derecha, solo hablando de Arena, pero la derecha no solo estaba representada, no solo fue representada por Arena. De hecho, hay algo bien interesante. Ahí siempre ha sido algo que yo he debatido con muchas personas, es que este país ha sido siempre una mezcla de comunistas light, o sea, nacionalsocialistas. Por si no saben, los nacionales socialistas son comunistas que te van a decir, no, es que el socialismo es el camino para llegar al comunismo y que es comunismo más light, ya aceptando los errores de aplicación, aceptándolos en la práctica, porque en las obras nunca llegan al comunismo real. Y en el caso de los que se decían ser derecha, yo siempre noté que realmente nunca fueron una derecha real, siempre fueron derechas de papel. De hecho, vuelvo a repetir, para mí, tanto Arena y el Frente, el PDC, el CD, ¿cómo se llama esto? Ghana, de hecho, su fundador fue Tony Saca. ¿Qué más ejemplo querés? Este, ¿cómo se llama esto? Todos ellos tienen un corte nacionalsocialista para actuar. De hecho, todas las ofertas que hacían, todo lo que dicen hacer o que van a hacer, su corte nacionalsocialista. Y algunos me podrían decir, no, pero es que hubo privatización y eso no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo. Más o menos, si te informas bien, más o menos. Los países de ese corte que caminaron por ahí o que han caminado por ahí, como les decía, en eso tratando de hacerse su propio sesgo y que fuera el más numeroso, siempre han usado estrategias de adaptar cosas, ¿sí? Que los hagan tendencia y verse más populares. Luego, cuando viene el fracaso de no haber, y digo el fracaso porque tienen que entender algo, una ideología y una postura que está basada en extremos y en absolutos, normalmente se desvía, ¿sí? Porque, por ejemplo, tratan de decir es que todos vamos a ser iguales, todos vamos a ser, no va a haber pobres, no, no, eso se va a acabar, van a ver que se va a acabar. Voy a hacer un ejemplo táctico y es, vamos a ver Cuba, vamos a ver Venezuela, el camino que está tomando Argentina hasta estos momentos. Al final van a ser genocidas, fueron populistas, de hecho México también va por ese camino, y están haciendo ¿qué? Adaptando cosas que antes el capitalista no podía hacer, o a los que les decían capitalista o mafia del poder. De hecho, pues hay tanto que ver que es interesante, pero todo eso que les digo, o sea, aplica, y da para darnos cuenta que esos sesgos ideológicos funcionan para manipulación muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un sentido crítico y si nuestro sesgo ideológico se racionaliza en, ok, quién quiere escuchar y quién no me quiere escuchar? Es mucho más sano, porque si vamos a hablar y debatir con personas con un sesgo ideológico crítico, va a poder aceptar, va a poder ver, analizar otras posturas. Puede haber en los sesgos políticos que yo mencioné anteriormente o ideológicos, vale la pena llamarles así mejor, personas que estén abiertos a ese análisis y crecimiento que acabo de mencionar. Sí, definitivamente, definitivamente que sí, porque realmente el debatir con alguien no asegura que cambie de postura o posición, pero sí te deja ver que hay un poquito más de tolerancia. ¿Qué pasa cuando esa tolerancia no existe? Una muy buena pregunta, ¿verdad? Lo que normalmente pasa cuando esa tolerancia no existe es que afloran tanto sentimientos o pasiones, como algunos les solemos llamar, que son perjudiciales para la democracia, para la salud física y la salud mental. Pero eso ya lo analizaremos como consecuencias de en el futuro.
Pero esperemos que con esto ya entendamos. Bueno, los sesgos pueden ser positivos si estamos dispuestos a escuchar, meditar, a buscar, estudiar la información. Y son muy negativos y con eso solamente categorizamos que una persona no es alguien con que podamos escuchar las razones de sus argumentos diferentes para saber si podemos aportar o nos puede aportar algo, porque en ese punto creo que podemos decir somos demasiado vanidosos o estamos demasiado heridos para reconocer que aún necesitamos aprender. Así que cuídense mucho, usen bien esa parte a la hora de discernir. Gracias por estar con nosotros. Perdonen que me haya alargado tanto en esto. Les deseamos, familia, un excelente día y un hermoso, precioso y feliz año nuevo. Gracias por estar con nosotros en el Pensadero 503. Chao.